gracias por acompañarnos en este día. En este programa vamos a tocar un tema que pocas veces se toca, pero creo que es sumamente importante. Hemos hablado varias veces de la reconciliación. En temporadas anteriores hemos hablado del perdón y hemos hablado de la importancia de cumplir lo que Jesús nos pide, que es el ponte en paz con los demás. Pero el día de hoy vamos a hablar de la importancia de reconciliarse antes de morir. Yo creo que a ustedes les ha pasado que cuando un familiar está agonizando y no puede morir, de repente aparece el hijo ausente, aparece el hermano con el que se había peleado por años, y una vez llegan y se reconcilian y se perdonan, esa persona al poco tiempo, a veces a los pocos minutos, puede descansar en paz. Este es el tema de hoy. La importancia de reconciliarnos para poder morir en paz. Es increíble cómo mucha gente se saltea esta parte de la Biblia, porque realmente tenemos un mundo tan dividido, un mundo donde hay tantas familias peleadas y familias cristianas que no se perdonan. Y si usted quiere probar, mire o piense ahora que estamos en estas épocas del año, ¿verdad? Que de repente queremos invitar a alguien o invitar a un familiar y dice, bueno, ese me cae mal. Dice, no, es que esa persona a mí no me invitó para su cumpleaños. No. ¿Y cómo nos vamos llenando de resentimiento? Para que lleguemos a dividirnos tanto, todo comienza con un pequeño resentimiento que vamos alimentando. Lo vamos alimentando de que no, es que no me invitó, no, es que me dijo esto, y vamos abonando cada vez más a este resentimiento hasta que de repente ya uno dice, yo no le voy a hablar a esta persona. Es la importancia de reconciliarse antes de morir. Y quiero hacer hincapié en lo que nos dice San Mateo, Jesucristo en San Mateo capítulo 5 versículo 22. Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame estúpido será expuesto al infierno de fuego. O sea, a veces nosotros hemos quitado todo lo que el Señor nos habla de la reconciliación, de la paz, de la hermandad, del amor, de la misericordia, de la tolerancia, como que no existe. Casi siempre queremos, Señor, tú dices que tú me vas a bendecir. Señor, tú dices que tú das al 100%. Señor, tú dices que tú nunca abandonas a tus hijos. O sea, sí nos aprendemos ciertas frases de la Biblia, pero todo lo que tiene que ver con la reconciliación y con el perdón, como que no existe. Queremos darle las gracias a nuestros invitados, se los voy a presentar. Tenemos a Janina Yamatei de Afane, psicóloga clínica, que nos ha acompañado en otros programas y son muy acertadas la participación de ella. Ana Julia Gil, Sandra de Guerra, tenemos a Sandra de Esquivel y a Carlos Bodevi. Invitados de hoy que han aceptado, que tienen vivencias con el tema de las personas que van a morir y con esta reconciliación. Así que gracias por haber dado su tiempo para poder estar en este programa. Así que yo quiero invitar a Carlos que nos cuente estas vivencias. Hola a todos, la verdad sí, pues yo lo viví. Con la muerte de mis padres. Ya en primer lugar fue con la muerte de mi papá. ¿Verdad? Él realmente era un hombre sano durante su vida, hacía ejercicio y todo, un hombre muy fuerte, pero de repente enfermó del corazón, enfermó de diabetes. ¿Verdad? Y quizás uno piensa que sus papás siempre van a estar ahí o son eternos, ¿verdad? Pero realmente mi papá fue degradándose su salud. Sin embargo, pues yo todavía no realizaba, yo soy el menor de cinco hermanos, no realizaba yo el momento en que mis padres iban a morir, ¿verdad? Entonces
Mi papá ya estaba de avanzada edad, sin embargo, él de repente en un dolor enfermó, o sea, le dio un dolor en el pecho, se fue al hospital y a los 2-3 días falleció. Entonces yo decía, yo me llevaba bien con mi papá y toda la cosa, y yo decía, pues no tengo ningún resentimiento, tranquilo todo, me va a hacer falta. Pero cuando llegó el momento, empieza aquel como cargo, empiezan aquellos pensamientos, ¿verdad? Y empieza la conciencia y que no le dijiste, aquel día te dijo que fueran a cenar y no fueron a cenar por última vez. Y empezó todo aquel montón, y empiezan a venir a mí todos aquellos pensamientos de que nunca le dijiste, desde cuando no le deciste amo, desde cuando no le diste un abrazo a tu papá, desde cuando no, y empezó todo aquel montón de pensamientos, ¿verdad? Entonces, realmente sí fue algo complicado, ¿verdad? El no poder pensar uno que estaba en paz y realmente pues no estaba en paz con mi papá, ¿verdad? Con mi papá más que bueno, en un principio. Entonces, luego viene la muerte de mi mamá. Bueno, mi mamá enfermó, ¿verdad? Ella enferma de una enfermedad, digamos, no era un cáncer, pero sí una enfermedad que tenía un pronóstico de vida de 2-3 años, según los médicos. Volviendo un poquito a mi papá, me costó bastante realmente el poderme poner en paz, digamos. Mi papá, después de que él murió, asistía a un retiro, ¿verdad? Del dolor a la gracia, ¿verdad? Pues una hermana de la comunidad realmente me insistió y realmente ya era Dios quien me estaba llamando y Dios quería trabajar bastante en mí, lo de mi papá. ¿Ya? Entonces fui al retiro del dolor a la gracia, me pude poner en paz con mi papá, aunque fue posterior a que él había fallecido, pero fue más complicado realmente el no haberlo hecho antes, pero Dios me empezó a preparar para poderme poner en paz con mi madre. Y fue algo realmente súper especial, súper bonito, fue un regalo. Pude decirle a mi mamá los pensamientos que me venían de mi papá, decirle, puchica, no, yo realmente pues no sabía cuándo mi mamá exactamente iba a morir, ¿verdad? Pues no sabemos, pero Dios sí lo sabía, ¿verdad? Entonces fue Dios realmente el que ya me había preparado todo ese camino y pude yo decirle a mi mamá, abrazarla, todos esos pensamientos que no le pude decir a mi papá, que no le pude hacer esto, no pude ir a cenar, no pude, lo hice con mi mamá, ¿verdad? Entonces pude decirle a mi mamá, te amo, años de no decirle, pude decirle a mi mamá, darle un abrazo, pude llevarla a cenar, pude hacer esto, pude compartir con ella, pude hacer muchas cosas que no hice con mi papá. Entonces realmente, cuando mi mamá, eso fue en septiembre, mi mamá falleció en diciembre. Fue increíble los tiempos de Dios, que ya estaba preparado todo para eso. Posterior a que ella muere, fue más fácil realmente de lo que me costó con mi papá. Entonces sí lo puedo testificar de la importancia de ponerse en paz con nuestros seres queridos y no esperar hasta el último momento, o si están enfermos ya va a haber tiempo, que es lo que yo pensé, y realmente pues no es así. Y el momento tiene que ser todos los días, tiene que ser hoy, tiene que ser siempre, y todos los días debe estar uno en paz con sus seres queridos, porque uno realmente no sabe el momento en que va a llegar, y es doloroso y complicado. Janina, ¿puedes comentar? Bueno, siempre esto es un proceso, la muerte es un proceso. Así como nacemos, vamos madurando, crecemos y morimos. Lo que pasa es que a veces la cultura no nos permite de alguna manera estar en sintonía con esta realidad. Nos cuesta. Nos ayuda mucho la parte espiritual, que sabemos que esto es una parte esencial, que somos almas y que vamos a trascender. ¿Por qué evitamos nosotros cuando otros están muriendo? No decimos, no, todavía no se va a morir, y se está muriendo y es evidente. ¿Por qué tendemos a como entrar en negación? Porque es un duelo. O sea, cuando una persona se va a morir es un duelo, es parte de, tanto para la persona que va a pasar por el proceso como para los que van a dejar ir. Entonces el primer estado de un duelo es una negación, separación, es la ¿será? negación.
sí, es la negación, o sea, esto no está pasando. Yo creo que cuando tu papi se enfermó, de alguna manera no lograste dimensionar aquello. Sí, o sea, yo decía, mis papás sí se van a morir, pero todavía no, ¿verdad? Y la dimensión de lo que va a ocurrir, no va a ser aunque así. mucha gente alrededor lo menciona y te lo dicen, no, pero no vas a sufrir, decían a mí, cuando tu papá se muera, vos bien pegado, vas a sufrir bastante, ¿verdad? Pero no lo dimensionas, realmente no lo dimensionas. No lo dimensionas. Y la negación es una, luego viene la ira. Estos son como los pasos, lo hemos comentado en algunos otros programas. Luego la tristeza, una tristeza profunda, la negación, que empieza no, si hubiera hecho tal cosa, o si hubiera hecho, como tú empezabas a dialogar, no, si yo lo hubiera llevado a comer, yo no estuviera pasando por esto, yo no estuviera sintiendo estas emociones. Y luego viene ya la aceptación, ¿verdad? Entonces, sí es diferente lo que tú experimentaste también con tu mamá, porque cuando hay un periodo de tiempo, cuando una persona va a morir y se le dice que tiene tanto tiempo, eso es un regalo inmenso que a veces no le queremos decir a nuestros seres queridos porque a saber qué va a sentir, y es parte de la vida. Vamos a irnos a una pausa comercial, regresamos. Bueno, estamos con este tema interesante que es la importancia de reconciliarse antes de morir. Y no solamente es el difunto, sino también los que se quedan en vida. Pero hay personas que no pueden morir hasta que ese hijo ingrato, ese padre ausente, esas personas que nunca se reconciliaron, que tuvieron cuentas pendientes en la vida, y a la hora de la muerte es una agonía porque el Señor conoce el alma. O sea, el Señor nos insiste la importancia de reconciliarnos y de ajustar las cuentas, pero ajustar cuentas en el buen sentido. O sea, de verdad, ese hijo que abandonaste y que nunca lo perdonaste, el día de la muerte, ahí va a estar en el corazón eso que uno no puede morirse hasta que no aparezca el hijo y poderle decir, perdóname. Es increíble, ¿verdad? Esto, aunque uno puede negarlo, pero la experiencia, las historias y los testimonios nos dicen que esto es una realidad. Que las personas que están agonizando cuando no se han puesto en paz, están en una agonía esperando que aparezca esa persona con la cual no pudo cumplir o sea, un papá, una mamá, un hermano, un amigo, un socio, especialmente esa persona que está agonizando, que tal vez no hizo el bien. Como que el Señor le está diciendo, en vida, este es el momento. Este es el momento. O sea, es interesante esto, pero Yanina nos estaba explicando, ¿verdad? Sobre el por qué, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque incluso nos cuesta tanto, creemos que nuestros papás van a estar toda la vida vivos, ¿no? Sí, vivimos a veces tan metidos en nuestras actividades, en nuestro mundo, que cuando toca la puerta la muerte, que es un proceso natural, realmente es un duelo. Entonces, el primer paso que suele pasar es que hay negación. Entonces, esto pues retrasa, pero todos tenemos que saber que va a ser un proceso, ya sea para los que se quedan y también es para los que se van a ir. O sea que la negación también puede ser, no se va a morir, no se va a morir. Porque muchas veces cuando uno niega que está grave, pero uno dice, no se va a morir, ¿verdad? Va a salir de esta. Entonces, no se trata de eso. Gracias, Yanina. A ver, Sandra. Bueno, fíjese que yo he tenido experiencias con mis familiares, ¿verdad? El año pasado, con lo de mi esposo, pues él venía de un proceso lidiando con un cáncer en el cual pues sabíamos que era
sin retroceso, ¿verdad? Y de alguna manera fuimos preparando, de acuerdo a lo humano, pues tratamos de estar en paz, de reconciliarnos con muchas cosas, pero ya en el momento final en el que él estaba pues próximo a partir, él había tenido serias diferencias con uno de sus hijos y era su hijo consentido, le llamo yo, porque yo que permanecí tantos años a su lado, sé todo lo que él hizo por él, ¿verdad? En amor, en económico, para que estuviera él siempre bien. El problema que pasó entre ellos fue muy doloroso para mi esposo, que consciente y aún en los días de hospital, cuando se le preguntaba, ¿querés que venga? ¿Querés que lo llame? Me decía, no. Pero ya en el día final, en el momento final, y cómo son las cosas de Dios, yo sabía que estaba esta situación ahí pendiente para ambos, ¿verdad? Para él, y para mi esposo y para su hijo. Y me dio la oportunidad de llamarlo. Me contestó en el segundo timbre que sonó el teléfono. Y cuando le dije, necesito que me acompañes, mi papá, me dijo, sí, tu papá, ¿dónde estás? Y ya le di la ubicación y todo. En cuestión de 10 minutos llegó, porque estaba sumamente cerca. Y tuvieron ese espacio, ¿verdad? Pues mi esposo en su lecho de muerte y él abrazando, diciéndole tantas cosas bonitas. Aquel ambiente, ¿verdad? Que de repente pues toda aquella agitación, todo aquello fue quedando en una calma tan hermosa. Y a pesar del dolor de verlo partir, el hecho de también haber sido instrumento para que él partiera en paz y que el otro quedara tranquilo, para mí me llenó de mucha satisfacción. Eso con mi esposo. ¿Y a cuánto tiempo murió? Vamos a tocar ahorita este tema. O sea, ¿cuánto, después de esa reconciliación, de ese apapacho, cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cómo lo vio usted? ¿Cómo vio usted a su esposo? ¿En paz, tranquilo? Definitivamente en paz. O sea, él no era una persona que estuviese con una agonía dolorosa, ¿verdad? Sin embargo, con la llegada de él, es que todo cambió. Su expresión fue más de paz, más de tranquilidad, y como a la hora él falleció prácticamente en sus brazos, por decirlo así, ¿verdad? Escuchando la voz que le decía que lo amaba, que lo perdonaba, ¿verdad? O sea, esa reconciliación final. Qué interesante. A ver, Sandra, cuéntenos. Bueno, esta historia tiene sus inicios, podríamos decir, cuando fue la guerra de El Salvador con Honduras. Mi papá ya tenía su familia, ¿verdad? Y de esa familia yo tenía 5 hermanos, cuando tengo 4 hermanos y 2 hermanos. Luego cuando fue esa guerra, mi papá vino acá al país y se hizo de su otra familia. Yo soy la primera hija de esta nueva familia que él tiene, ¿verdad? Y así crecimos, pero él siempre nos decía que teníamos hermanos. Teníamos unos hermanos. Bueno, yo crecí con ese pensamiento que tenía más hermanos, ¿verdad? De hecho, mi hijo varón se llama como mi hermano Marvin, y le puse así por él, y así creció. Yo hablando con mi hermano le preguntaba, lo que pasó es que mi papá al venirse se olvidó de ellos, los abandonó completamente. Entonces, tiempo después, mi hermano buscaba a mi papá, lo buscaba como él podía. Era un niño prácticamente, tenía 13 años cuando mi papá emigró. Y era el segundo, no sé cuándo tenía mi otra hermana, pero era el segundo de ellos. Mi papá hizo su vida con nosotros, sí nos inculcó amor hacia ellos, pero se olvidó de ellos. Cuando ya estábamos nosotros más grandes, yo siempre escuchaba que teníamos un hermano que lo buscaba. Mi hermano después emigró a Estados Unidos, pero por su trabajo él trabajaba en Telemundo y cubría como eventos internacionales.
y él procuraba que siempre que le tocaba un área de Centroamérica, que le tocara El Salvador. Y encontró a alguien que le dijo, yo te voy a ayudar a buscar a tu papá. Y así fue como, tras años de búsqueda, él logró encontrar a mi papá. Entonces pienso que fue una reacción natural, ¿verdad? Como hijo, de tener contacto con su progenitor, ¿verdad? Como él. Yo le dije, yo siempre lo admiré porque a pesar del abandono que tuvo con mi papá, él quería encontrarlo. Quizás como a los 5 años que él se encontró, nos visitaba y todo, mi papá le dio un derrame. Y solo 6 meses vivo, pero en esos 6 meses, cuando él venía constantemente a verlo, y pienso yo que se pudo poner a cuenta porque él lo visitaba con una gran alegría. Lo admiré porque a pesar de todo eso, él siempre fue como que el tiempo nunca pasó para él. Siempre era como muy contento cuando le hablaba y todo eso. Pero yo un día hablando con mi hermano le digo, no entiendo cómo, si él los abandonó, cómo pudiste hablarle tan tranquilamente, porque yo como ser humano hubiera quizás tenido como alguna reacción de enojo, de sentimiento, no sé qué. Y me dice, fíjate que descubrí que teniendo la vida que tenía, que podía viajar, podía hacer todo lo que yo quisiera, no tenía paz en mi interior. O sea, sentía que algo me faltaba y era tener la comunicación con mi padre, tener esa vía que existe de amor, de saber que está ahí, de que es tu padre y que contar con él. Entonces, al sentirme como vacío por dentro, fue lo que me hizo buscarlo, verlo, perdonarlo, porque eran tantas cosas que yo tenía que perdonar, porque a tan corta edad me tocó asumir un cargo con mis otros hermanos que eran más pequeños, o sea, algo que había sido su responsabilidad. Pero después de eso yo sentí que la vida me premió, porque pude seguir con mi vida tranquilo. Él solo tenía las hembras y siempre anheló tener varones. Entonces yo siento que después de que yo hice con mi padre la comunicación, el perdón, ese tan profundo que tuve, pude vivir en paz y recibir el premio de Dios, porque me premió con 12 varones después, como que él actualmente vive, ¿verdad? ¿Y cómo muere su papá? Después de, o sea, ¿qué pasa cuando su papá Le voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo reaccionó su papá cuando se encontró con su hijo? Me lo va a contestar después de este corte comercial. No se nos vaya, que esto está bien interesante. Bueno, vamos con esta pregunta, ¿verdad? Yo me acuerdo que para en ese entonces mi papá siempre han sido comerciantes y tenía un negocito así pequeñito, y yo me acuerdo que este amigo de mi hermano lo buscó por mar y cielo y tierra y por todo lugar hasta que lo encontró y le dijo: Marvin, su papá tiene un puesto en el mercado y él está ahí. Yo me acuerdo que cuando mi papá lo vio, fue así como que no lo conoció, y recuerdo que mi papá estaba agachado y mi hermano le tocó la espalda y le preguntó por algo de lo que tenía dentro. Mi papá no lo conoció y le dio el precio de lo que le estaba preguntando. Y luego y le siguió hablando hasta que quizás algo le pudo, que el timbre de voz o algo lo llevó a decidir, y siempre andaba unos lentes oscuros mi papá y se los quitó y le dijo: don Antonio Lazo, ¿se acuerda?
Entonces, sí me acuerdo que lloró, ¿verdad? Era más de 30 años quizás de no verla. Y bueno, yo lo que se abrazaron, pero fue un abrazo, pienso, de amor, quizás donde enterraron todos los sentimientos que ambos habían llevado, ¿verdad? Por mucho tiempo. Pasó mucho tiempo que mi papá todavía quizás no asimilaba, ¿verdad? Y yo también después le preguntaba, yo no entiendo por qué se pudo olvidar tanto. Porque yo como mamá me puedo ir a dejar a mi hija quizás a un lugar y digo, ya voy a venir y estoy pendiente, ¿verdad? Creo que todos los padres somos así. Pero en este caso era de no regresar nuevamente. Era como bien duro, o sea. Como haber cerrado la puerta y decir comienzo de nuevo y haberse olvidado, que esto pasa muchísimo, ¿verdad? El papá debió de haber tenido también, tu papá, una herida profunda de abandono que le hicieron a él, de alguna manera. Ajá. Entonces replicó al no estar sanada esa herida. Qué importante es sanar las heridas, porque muchas veces uno repite los patrones. Exacto. Heridas no sanadas, uno repite, bueno, a mí me abandonaron y salí adelante. O sea, yo ahorita, ellos van a salir adelante sin mí. Es más, muchas veces digo, hasta un favor les estoy haciendo por mi mal carácter, o porque soy aquí, o porque soy allá. Entonces, la verdad que ellos van a estar mejor sin mí. Son ideas y prejuicios que uno mismo se mete, ¿verdad? Decir, al final no me necesitan. Y por el lado también de los niños, acuérdense que hay un sentido de culpabilidad. Muchas veces cuando hay divorcios, los hijos siempre dicen, yo fui el culpable. Y puede ser que en algún momento, 13 años, una edad de preadolescencia, de rebeldía, de cosas, puede haber sido, yo fui el culpable de que mi papá nos abandonara. Porque acuérdense una cosa, el sentido de culpabilidad, Satanás es el acusador. Jesús lo dice en su palabra, Él es el acusador y Él siempre nos está acusando de todo. Y muchas veces nosotros decimos, yo tengo la culpa que mi papá me haya abandonado, yo tengo la culpa que se hayan divorciado, yo tengo la culpa que mi hermana tal cosa, yo tengo la culpa que, o sea, nosotros, Satanás es el acusador. Algo que, bueno, yo pienso que en este caso mi hermano sí logró ponerse a cuenta con mi papá, ¿verdad? Mis otros hermanos no. Solo una semana antes que mi papá ya estaba como por el derrame, él no podía hablar porque se le, no se llama, paralizó la mitad de su rostro, ¿verdad? No podía hablar. Y la hermana mayor de mis hermanos, le dijeron que si él quería hablar con ella, porque mi papá siempre creó un vínculo como más con nosotros, sus hijas, ¿verdad? Lo hizo conmigo y pienso yo que también lo debe haber hecho con sus otras dos hijas. Pero mi hermana mayor no era como muy accesible, se puede decir. Pienso yo que por su dolor, ¿verdad? No lograba perdonarlo, pero sí logró por lo menos hablar. Y me dice mi otra hermana, la de acá, mi papá ya no hablaba en esa última semana de muerte, ya estaba, que no se le entendía nada, pero logró pedirle perdón, logró decir su nombre, que se le entendió clarito, cuando le dijo que la perdonaba. No sabemos si ella, porque lo hizo por teléfono, si en su lecho de muerte ella lo perdonó, ¿verdad? Pero no podemos juzgarla si no lo hizo, pero sí pienso yo que en mi hermano, ¿verdad? Sí él logró vivir una vida tranquila, se puede decir, después de haber hablado con mi papá y no juzgarlo por lo que hizo en su momento. Sí, lo que vemos que es sumamente importante saber que todos estamos dentro de un proceso. O sea, la vida es un proceso. Y cuando ya llega la muerte, pues se acelera todo de alguna manera. Porque son situaciones que de alguna manera la persona ya necesita ponerse en paz para poderse despedir, para poderse desprender y poder irse.
Entonces tenemos que tener eso presente, que tanto es un proceso para la persona que se va a morir como es un proceso para nosotros y para los que se quedan. Y si hay situaciones que se tienen que aclarar, perdonar, pues hay que hacerlo porque de lo contrario detienen a esa persona y su agonía se vuelve todavía más dura. Claro. Ana Julia. Pues hablando de lo que decía Janina, de repetir los patrones, se me vino inmediatamente a la mente cuando a mi mamá le iban a hacer trasplante renal. Mis papás se habían divorciado, mi papá estaba casado y definitivamente mi madre en esa operación corría un alto riesgo de que podía fallecer. Y hasta ahorita vengo cayendo en el 20. La relación de mis padres, una vez ellos se divorciaron, no fue buena. Pero recuerdo de que mi papá llegó al hospital unas horas antes que la fueran a operar y nos pidió a todos que nos saliéramos del cuarto. Y recuerdo de que se dijeron, no sé. Pero mi papá salió con sus ojos rojos. Mi mamá la vimos que estaba llorando. Y yo sé, y mis hermanos sabemos que definitivamente se tuvieron que poner en paz. Porque él tenía muchas cuentas pendientes con ella. Gracias a Dios ella salió de la operación. La relación entre ellos se mejoró. Y nos preparó a algo que pasa a todos, que todos vamos a morir. Entonces, unos años después, mi papá entra en una depresión. Y mi relación con mi papá, a raíz de mi infancia, no había sido buena. Y recuerdo de que cuando él entra en esa depresión, yo vivía afuera. Y cada vez que venía, yo me despedía como que sí iba a ser la última vez. Y le trataba de decir cuánto lo quería y trataba de estar con él poco, pero que ese poco fuera suficiente para decirle que lo quería. Se fue agravando y nos llamaron un miércoles que nos teníamos que venir de emergencia. Y mi hermana y yo ese día tuvimos un accidente y ya no nos pudimos venir. Y de allí la esposa de él nos habló y nos dijo, no se vengan, su papá ha mejorado. Tuvimos la oportunidad ese día de hablar con él y de repente al día siguiente muere. Y nosotros nos dio una gran tristeza porque no pudimos estar con él, pero tuvimos la oportunidad de hablar con él el día anterior y decirle cuánto lo queríamos y que alegre que estaba mejor. Cuando nos avisaron que había muerto, pues nos venimos y pasó pues el momento duro del desprendimiento, que eso también al ser humano le cuesta desprenderse, ver que ya no va a regresar. Pero cómo son las cosas del Señor, porque yo me tuve que regresar, estaba trabajando a donde vivía y no me dejaron quedarme al novenario, entonces me quedé unas misas y me regresé. 3 meses después, a raíz de mi trabajo, tengo que volar a otra ciudad de los Estados Unidos y estaba en una feria cuando me dijeron, Ana Julia, venite, que mami ha sufrido un infarto y está en coma. Entonces yo decía, no puede ser, pero una noche antes con mi mamá, yo trabajaba en Miami y vivía a 1.5 horas, y esa 1.5 horas me vine hablando con ella por teléfono, cosa que no hacía. Y ella estaba jugando canasta, porque todas las tardes se reunía la señora a jugar canasta.
Y todas las señoras enojadas porque se levantó de la mesa a hablar conmigo esa hora y media. Y me acuerdo de que tuve que venirme de donde estaba, ir a mi casa, hacer maletas, poner todo lo de negro, venir para acá, y mi mamá seguía en coma. Fue increíble que me fueron a recoger y llegué al hospital. Les pedí a mis hermanos que se salieran. Le dije que la amaba y en los 10 minutos murió. Gracias. Qué importante es que cada uno de ustedes, en base a estos testimonios, se pregunten con quién todavía tienen cuentas pendientes. Vamos a irnos a una pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Sandra, quisiera que compartiera, estamos en el último segmento, pero cuéntenos esta experiencia que nos está contando detrás de las cámaras. Sí, yo hace semana y media acabo de tener la experiencia con una tía, ¿verdad? Ella, una persona que vivió fuera del país y se vino prácticamente pues ya a hacer su vida final acá. Pero de repente, porque no es que estuviese grave, sino que fue una enfermedad así repentina, pero lo más importante es de que la veíamos mal, ¿verdad? Y la doctora me decía que estábamos cerca, pero no sabíamos en qué momento ni cuánto tiempo. Y gracias a Dios y ahora la tecnología, Lorena, el tener la conciencia de que este momento que estamos hablando en este programa es tan importante, yo comencé a llamarles, ¿verdad? Y ella tuvo la oportunidad a través de videollamadas de estar pues con su hijo, con sus nietos, quienes le dijeron que la amaban, personas con las que pues ella tuvo mucha cercanía, ¿verdad? Incluso una persona de más de 52 años que no se veían, se pidieron perdón, ¿verdad? Y nosotros veíamos cómo la expresión de ella fue quedando en una completa paz. El Señor también nos permitió a mi hermana y a mí poderla acompañar y ver ese proceso, ¿verdad? De cómo la misericordia de Dios, yo siento que el hecho de muerte cabal, donde ya no hay más, y donde probablemente todos los pensamientos se juntan, ¿verdad? El querer lo que no hizo, lo que se hizo mal. Entonces, esa experiencia yo la capitalizo. No es necesario que la gente esté personalmente. Hoy tenemos ese medio de comunicación con el cual podemos facilitar y que es importante y que sí se puede. Precioso. Carlos. Sí, la verdad que cuando mi mamá estaba en su lecho de muerte, y realmente un poquito de lo que hablaban hace un rato, mi hermana vive en Suiza, ¿verdad? Entonces mi mamá estaba entubada y mi hermana logró venir de Suiza, ¿verdad? Yo le llamé y todo, pero ya va a ser. Digo, mira, realmente, si vos me preguntás, venite, ¿verdad? Entonces ella se logró venir, ¿verdad? Cuando vino mi mamá estaba entubada, ¿verdad? Y lo que hablaban hace un rato, ella le hablaba y todo, en su lecho de muerte realmente, entubada, mi hermana le hablaba y todo, y estaba esperándola, realmente la estaba esperando, ¿verdad? Entonces yo platiqué con todo, ¿verdad? Yo sí sentí en mi corazón de que eso iba a suceder, sabíamos que iba a suceder, pues, pero yo sentí en mi corazón que iba a suceder ya, y no que voy a ir a hacer algo y después regreso y me da tiempo para ir a la oficina y hacer no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo le dije, quédense aquí porque esto ya va a ser, ¿verdad? Entonces nos reunimos como hermanos, hicimos una oración, le dijimos como hermanos cuánto la amábamos, que estuviera tranquila, que no se preocupara, lo que decía Yanina hace un rato, ¿verdad? Que también es un proceso para la persona que está muriendo, ¿verdad? Entonces le dijimos que se fuera tranquila, que mis hijos estaban bien, que iban a salir adelante, mis hermanos igual,
Y todos le fuimos diciendo que estuviera tranquila y todo, ¿verdad? Entonces, de repente el doctor dijo que había empezado a mostrar señal. Bueno, después de eso, cada uno, estuvimos como familia, digamos como hermanos, luego cada uno nos quedamos a solas y le fuimos diciendo, pues poniéndonos en paz, ¿verdad? Yo sabiendo y habiendo vivido lo que ya me había pasado con mi papá, pues yo le dije todo a mi mamá, me puse en paz con mi mamá más de lo que había platicado con mi mamá. Y cada uno fue haciendo lo mismo, ¿verdad? Luego el doctor de repente nos dijo que había mostrado signos y todo, y que le iba a quitar el oxígeno y todo, y mi mamá despertó, ¿verdad? Y cuando despertó mi mamá tenía sonrisa, no hablaba fluido, pero sí entendía, decía sí, no, gestionaba un par de palabras, decía te amo, nos dijo te amo a cada uno. O sea, fue algo realmente increíble. Mi hermana se fue, ¿verdad? De regreso a Suiza, viendo que se había mejorado, ella tenía que regresar, pero sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Como a los 2 días, más o menos, ya mi mamá muere, pero inclusive quiso que la sacaran al pasillo a ver el árbol de Navidad y todo, súper alegre, contenta. Entonces la verdad que sí fue un proceso para nosotros y fue un proceso para ella, pues, pienso yo, ¿verdad? Lo que pude ver, que fue bastante bueno realmente. Qué bueno, Sandra. Bueno, nosotros después de tener esta gran lección de amor, ¿verdad? Con mi hermano, que aún todavía él con mi mamá, ¿verdad? Él está pendiente del Día de la Madre y todo, él es el que nos apoya a todos nosotros como sus hermanos, y le damos gracias a Dios por eso, pero también nos enseñó, ¿verdad? La importancia de que las personas que están con nosotros, decirle, ¿verdad? A cada momento. Y eso tratamos nosotros, todos mis hermanos que estamos acá, de hacerlo con mi madre, ¿verdad? De estar pendiente de ella, de ver qué necesita, de estar con ella, ¿verdad? Bueno, hasta él, que verdaderamente no es su hijo, está bien pendiente de ella, cómo está, qué necesita y todo. Y bueno, nosotros le damos gracias a Dios por mis hermanos, ¿verdad? Que estén vivos, por su vida y todo. Y lo que nos enseñó este proceso por el que tuvimos que pasar, que fue un proceso bien largo, pero realmente nos enseñó que cuando hay disposición de nosotros, los hijos o las personas con las que hemos tenido algún problema, se puede llegar a algo positivo, a algo real, pues pienso yo que a eso nos ha mandado el Señor a la tierra, a vivir la vida plena aquí. Así es. Gracias, Janina. Bueno, yo creo que es importante que saquemos conclusiones de esto. Esto va a llegar para todos, o sea, todos nos vamos a morir, eso no se duda. No podemos hacer que las otras personas piensen, sientan o actúen de la manera que nosotros querramos en el momento que querramos. Cada quien tiene su proceso y que la vida realidad, cada día es una vida en cortito. Así lo tenemos que ver. Cada día es una vida en cortito. Nacemos, nos morimos, despertamos, anochece, nos dormimos, y que hay que ponernos en paz, no hay que esperar a que llegue una enfermedad, no hay que esperar a que llegue un momento difícil, sino que hay que estar en paz, hay que estar en paz con nosotros mismos y hay que estar en paz con los demás. Porque ese es el proceso de la vida. Y la verdad que las personas vamos a vivir una vida más plena, y cuando de verdad ya llegue ese momento, va a ser una muerte más dulce. Va a ser el irnos de una manera más fácil. Entonces, no lo podemos hacer por los demás, solo lo podemos hacer por nosotros mismos. Gracias, Janina. Ana Julia. Pues viendo lo que mi papá hizo con mi madre, y el lapso entre la muerte de mi papá y de mi mamá, que fueron 3 meses, cuando nos quedamos solos como hermanos, nos preguntamos, ¿y qué le dijimos a nuestros papás cuando estábamos solos? Y los 4 les dijimos lo mismo: descansen en paz, que vamos a permanecer unidos. Y es una bendición como familia estar unidos, porque el dolor es menos doloroso. Y nosotros 4 como hermanos
nos hablamos todos los días. Y sabemos que una enfermedad como está ahora el mundo nos puede llevar a cualquiera. Y si Dios no lo permita, se lleva a alguien de mis hermanos, yo voy a estar en paz porque nos pasamos diciendo cuánto nos amamos. Y si nos peleamos, buscamos la reconciliación inmediata y los otros dos son los medios para reconciliarnos con lo que nos hemos peleado. Y es bien importante esa reconciliación, porque si el Señor nos da la vida, es para que tengamos alegría como familia y no estar como perros y gatos peleados. Claro. Gracias, Ana. Hay dos citas bíblicas que quisiera comentar antes de cerrar el programa. Y uno es San Mateo 5, del 23 al 24, y dice: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. De ahí dice en San Juan capítulo 4 versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y vamos con 2 de Corintios 5:20: en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y fíjense qué importante es esto, porque realmente el Señor nos dice en su palabra que no es que yo tengo que decir que venga a pedirme perdón porque Él me ofendió. En todas las citas bíblicas nos dice: busca y reconcíliate. Entonces puede ser de decirle a aquel hermano que me dañó, que me ofendió, yo le puedo amar y decir: hermano, solo te quiero decir una cosa, que yo en el nombre de Jesús te perdono. Yo te perdono y te libero. Y si la otra persona dice: pero si yo no te estoy pidiendo perdón, no importa, pero yo te estoy diciendo que te perdono y que puedes estar en paz. Son tiempos donde la muerte nos llega de una manera tan rápida. Mucha gente se está muriendo, ayer estaban bien, hoy se mueren. Es importante reconciliarnos para poder tener, como decía Janina, una dulce muerte. Creo que todos hemos visto, yo he visto personas que mueren con el rostro, o sea, con una amargura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas cosas estuvieron pendientes y no pudieron ajustar cuentas. Bueno, el tiempo se acaba. Quiero de verdad agradecerles a ustedes, especialmente ustedes que ven en este programa y nos motivan a seguir adelante. Gracias, Janina, Ana Julia, Sandra, Carlos, Sandra. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo siempre su programa Para Dónde Vamos, los martes a las 9 de la noche, los sábados en reprise a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la tarde en su canal 8. Y también les quiero recordar que si alguno de ustedes quiere ver este programa en diferido, pueden buscarlo en YouTube, en Agape TV Canal 8. Así que ahí los esperamos y les quiero decir realmente que el Señor los bendiga. Acuérdense, entréguenle al Señor todos sus problemas, todas sus angustias, todas sus preocupaciones, todos sus temores y díganle: Jesús, en ti confío. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.